Well, in this short video, En este corto video, responderé una pregunta. Recibimos muchas preguntas y en la mayoría de los casos no tenemos la oportunidad de contestarlas todas. Pero en este caso creo que es un tema de especial relevancia, así que en lugar de responderla por escrito, consideramos oportuno grabar este corto video. En primer lugar, quiero leerles la pregunta. Dice así: con respecto a la misericordia de Dios, ¿cómo es que la misericordia de Dios es manifestada en medio de la aflicción y también del juicio? Además, ¿es posible que llegue un punto en el que la misericordia y la gracia de Dios sean retiradas debido a un pecado habitual y continuo que genere que venga juicio sin remedio alguno? Gran pregunta. Una que, por cierto, consta de varias partes. Con el fin de responderla, debemos aclarar varios puntos primero. Yo no le pedí aclarar esto al que hace la pregunta por una razón, y es que quiero que ataquemos este asunto desde flancos diferentes. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿estamos hablando de un creyente o de un no creyente? Ahora, esta pregunta vino además con cierta petición, y esta fue si podemos citar algunos versos bíblicos que nos ayuden a entender y que apoyen la respuesta que demos. Me gustaría iniciar con un verso, Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Por supuesto, un capítulo muy fundamental en cuanto a la salvación, y esto es lo que dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, debido a su gran amor con el que nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, Él nos dio vida junto con el Mesías, muy importante, con el Mesías. Si no estamos con el Mesías, no podemos tener vida, y aquí el contexto de la palabra vida es salvación. Entonces recibimos vida junto con el Mesías, porque por gracia han sido salvos. Si estamos hablando de una persona que ha sido salva, o en otras palabras, alguien que ha nacido de nuevo, entonces esa persona jamás estará en una situación en la que la gracia y la misericordia de Dios sean removidas de su vida. Quiero darles otra escritura, porque esta será muy útil para comprender por qué he dicho lo que he dicho. El texto es otro verso muy conocido. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2, donde Pablo dice lo siguiente: yo les ruego, o les pido encarecidamente, es una petición con urgencia e importancia. Yo les ruego, por tanto, hermanos, y fíjense, ¿a quién les habla Pablo? A creyentes. Y les dice, les ruego por las misericordias de Dios que hagan algo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué tipo de sacrificio vivo? Uno que es santo y agradable a Dios. Este es el servicio adecuado y que se espera de todo creyente. Luego continúa diciendo, y no se conformen a este mundo, sino que en cambio sean transformados, literalmente, por la mente renovada, para que puedan documentar o comprobar lo que es bueno y agradable, la perfecta voluntad de Dios. Fíjense, aquí él habla de misericordia y que esa misericordia actuará en la vida de un verdadero creyente, causando que viva de manera sacrificial en cuanto a los propósitos de Dios y que quiera vivir de un modo que demuestre que él tiene la mente del Mesías. El pasaje no dice la renovación de vuestro entendimiento, sino por la mente renovada, y yo creo que esa es la mente del Mesías, para así lograr algo, que podamos documentar lo que es bueno, es decir, lo que es la voluntad de Dios, y lo que es aceptable, agradable, lo que es adecuado, de acuerdo con esa voluntad de Dios. Entonces,
En un verdadero creyente, la misericordia de Dios obrará en su vida para producir obediencia. Otro pasaje de la Escritura se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 30, verso 9, al final. Dice, porque el Señor vuestro Dios es lleno de gracia y misericordia, y no volverá su rostro de ustedes si ustedes se vuelven a Él. Permítanme explicar un par de cosas antes de proseguir a la siguiente parte. Si eres un creyente, Dios jamás removerá su gracia y su misericordia de ti, si de verdad eres creyente. Y los verdaderos creyentes vivirán motivados por la misericordia de Dios, para demostrar la voluntad perfecta de Dios. ¿Significa eso que no luchamos contra el pecado? Por supuesto que todo el mundo lucha con el pecado, pero debemos crecer y madurar para lograr la victoria sobre el pecado. ¿Puede un verdadero creyente caer en una temporada o en un estado que generalmente se le conoce como estar descarriado? Sí, pero Dios es soberano y Dios todo lo puede. Él puede hacer que tú regreses al camino correcto. Él puede hacer que se intensifique la presión que se genera producto de la rebeldía en su contra, para que así te desvíes del pecado y una vez más seas renovado en tu relación con Él. No quiere decir que eres salvo de nuevo, sino que esa relación que ha atravesado momentos difíciles, ahora es sanada y renovada por acción directa de Dios. Ahora, recordemos lo que dice la pregunta que nos han enviado. Dice, con respecto a la misericordia de Dios, ¿cómo se manifiesta ella en la aflicción? De nuevo, debemos preguntar, ¿qué quiere decir esta persona con aflicción? La aflicción, como yo la entiendo, y como quisiera responder, es cuando yo estoy siendo afligido por el enemigo. En otras palabras, cuando estoy siendo perseguido. La misericordia de Dios me acompañará en ese proceso. Dios tendrá compasión y misericordia al proveerme lo que necesito para superar esta aflicción, esta persecución. Si estamos hablando de juicio, porque lo que vemos en esta pregunta dice, ¿cómo es la misericordia de Dios manifestada en la aflicción? Bueno, eso ya lo respondí, pero también en juicio. Bien, ¿estamos hablando de juicio en el sentido de la disciplina a los creyentes? Y esto se remonta a lo que mencioné anteriormente. Si soy un creyente y estoy en pecado y rebeldía, Dios me disciplinará, podemos calificar eso como juicio. Dios enviará su castigo sobre mí para que se produzca arrepentimiento, para que yo me vuelva a Él en fe y en obediencia. Él es fiel y parte de su misericordia es juzgarme y disciplinarme. Como dice la Escritura, a quien el Padre ama, disciplina. La primera parte de esta pregunta es esta. Para un creyente, Dios no removerá su gracia y su misericordia. En tiempos de aflicción y persecución, nos dará su misericordia, con el fin de que resistamos, que perseveremos y venzamos. Si somos creyentes pero andamos en rebeldía, eso no durará mucho tiempo, pues Él tendrá misericordia y nos disciplinará para producir en nosotros un cambio. Dios es soberano, Él puede hacer que las cosas se vuelvan muy incómodas y Él es capaz de quebrantar a sus hijos con el fin de que ellos se vuelvan a Él. Ahora, toquemos otro asunto muy importante, porque la misma pregunta dice, ¿puede llegar un punto en el que la misericordia y la gracia de Dios sean removidas debido a un pecado habitual y continuo que produzca que el juicio, no la persecución, sino que el juicio se derrame sin remedio alguno? Para los creyentes, no. Para una persona no creyente, hay escrituras que hablan al respecto y quisiera citarlas aquí. En primer lugar, necesitamos revisar Romanos capítulo 1, versículo 28. Estas son personas que conocían la verdad, sabían que Dios existe.
Lee el contexto. Por ejemplo, ese mismo capítulo, pero en el versículo 19, ellos sabían que Dios existe, sabían las expectativas de Dios, pero decidieron rechazarlo. Se negaron a someterse a lo que conocían de Dios y, por tal razón, dice, y ellos no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Ellos no quisieron actuar a la luz de lo que conocían y, por tanto, por tal razón, Dios los entregó a una mente vil, a una mente depravada, para que hicieran lo que quisieran. Dios se los permitió. Vayan y hagan todo lo que no es correcto, lo que no es adecuado, cosas que representan una abominación. Dios los entregó a todo eso. Ahora, puede que lleguen a un tiempo, y lo veremos en un momento, puede que lleguen a un tiempo en el que estar en pecado se convierte en algo cómodo. Ellos lo eligen y no quieren arrepentirse. Ellos no están de acuerdo con el arrepentimiento. Rechazan los estándares de Dios. ¿Y qué pasará entonces? Les daré otra escritura. 1 Timoteo 4:2. De nuevo, 1 Timoteo 4:2, que habla del mismo tipo de persona y dice, diciendo mentiras en hipocresía. Oye con cuidado. Ellos están diciendo mentiras y saben que están mintiendo. Eso es lo que nos revela la palabra hipocresía. Ellos saben que es lo correcto, pero no lo practican. Ellos presentan una falsedad, una apariencia totalmente falsa. Entonces vemos en la Escritura que ellos dicen mentiras en hipocresía. ¿Y qué ocurre? Teniendo sus conciencias cauterizadas como con hierro caliente. La conciencia es aquello que todo ser humano tiene, incluso los no creyentes. La gente nace con una conciencia, y de nuevo, pueden volver a Romanos 1 y verlo allí. Pero ellos rechazan una y otra vez lo que la conciencia les dicta. La conciencia es, en hebreo, el término matzpun, que se deriva de la misma palabra maspen, que es una brújula moral. Ellos saben qué es lo correcto. Ahora, ¿lo saben todo? No, la conciencia es limitada. Es mucho mejor tener la verdad de las Escrituras y tener al Espíritu Santo guiándote y dirigiéndote por la palabra de Dios, en vez de la conciencia nada más. Pero la conciencia, hasta cierto punto, es capaz de discernir una porción de la revelación de Dios. Él la puso en nosotros para que sepamos que robar está mal, que mentir es malo, que no es correcto hacer ciertas cosas, y la gente internamente se ve convencida por su conciencia. Cuando le dices que no una y otra vez a la conciencia, puedes ciertamente caer en una categoría que teológicamente se conoce como una persona réproba. Esa palabra aparece en algunas traducciones de la Biblia y la señalaremos dentro de unos instantes. Pero una persona que no sea creyente puede llegar a caer en un estado que, debido al pecado habitual y constante, un creyente jamás estará en una condición de pecado habitual y constante, pero un no creyente sí puede estarlo, y eso afectará su conciencia, cauterizará su conciencia, hasta llegar a un estado en el que se dirigen al juicio y nada lo podrá cambiar. Han rechazado a Dios, a esa conciencia que les habla desde adentro. La han rechazado consistentemente y eso decreta su fin. Les daré otra escritura, 2 Timoteo capítulo 3, verso 8. Allí se habla de algunas personas que eran rebeldes en los días de Moisés. ¿Y qué hicieron? Dice que ellos resistieron la verdad, es decir, que la rechazaron. La conocían y algunos dicen que estaban convencidos de que era lo correcto, que ellos conocían la verdad y aún así la rechazaron. Y debido a que conocían lo correcto y lo rechazaron, se convirtieron en personas con una mente reprobada, una mente depravada. Esta palabra es una muy interesante, hablaremos de ella quizás más tarde, pero dice al final de este verso, 2 Timoteo 3:8, que ellos se volvieron reprobados. Y esa reprobación es otra traducción para la que muchas Biblias utilizan el término réprobos. ¿Qué significa eso? Este término aquí es el mismo del cual obtenemos la palabra en español para documentar, pero en un sentido negativo. Ellos no documentaron lo que debieron,
lo han rechazado. Su naturaleza siempre busca ir en contra de documentar la fe. Así que noten lo que dice. Réprobos en cuanto a la fe, ellos rechazaron documentarla, comprobar que la verdad de las Escrituras es lo correcto, y por lo tanto, ellos se convirtieron en réprobos. Un verso más y terminamos. Tito 1:16. Tito capítulo 1, verso 16. Fíjense que ellos profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan. ¿Y qué son ellos? Ellos se han convertido en una abominación, son desobedientes y, una vez más, descalificados es la misma palabra para reprobados. Ellos rechazaron documentar lo que es correcto. Ellos saben lo correcto, lo entienden, pero se niegan y lo rechazan. Y cuando uno hace eso repetidamente, eso afecta sus conciencias y, como no son creyentes, se alejan más y más de Dios. Réprobo significa que han llegado a una posición en la que ellos jamás serán salvos. No porque Dios no quiera o no pueda, sino porque ellos han rechazado tanto su revelación que se han convertido en personas tan insensibles que no permiten que la gracia penetre la dureza de sus corazones. Y la dureza de su corazón se produjo por rechazar la verdad con la que Dios quiso convencerlos. Espero que esto haya ayudado un poco a responder esa pregunta. Quiero insistir en que un verdadero creyente jamás estará en un pecado habitual y constante. Ahora, ¿tenemos luchas con el pecado? Por supuesto. ¿Podemos luchar con un pecado específico por un considerable periodo de tiempo? Sí, pero aquí está la clave. Luchamos con él. No estamos en paz con él ni nos decimos, eso está bien, no hay problema. No. Nos entristece mucho pecar y rogamos a Dios que nos ayude con eso. El pecado nos impacta de una manera muy, pero muy negativa. Y queremos dejarlo, pero no es fácil. Esa es una señal de que tienes fe. Y te diré que Dios efectivamente nos hace libres. Él sí nos da la victoria sobre tales pecados con los que la gente lucha. Cualquiera que ellos sean, pueden ser cosas diferentes para cada persona. Pero podemos lograr la victoria. He conocido testimonios de gente que ha luchado por años con un pecado en particular y de pronto Dios les da la victoria. Nuestro Dios tiene la gracia para hacerlo, pero para un no creyente, cuando conoces la verdad y la rechazas, cuando no te interesan los caminos de Dios y rechazas esa conciencia una y otra vez, te puedes convertir en réprobo, un estado en el que la persona es echada a un lado por Dios y ya no habrán más llamados de conciencia, no más mover del Espíritu en ellos. Son abandonados, son réprobos y no hay más solución aparte del juicio de Dios que les acarreará una condenación eterna. Bien, cerraré con esto. Espero le haya ayudado a alguien a encontrar una respuesta a esta pregunta tan importante. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.